La inflación. Antes que nada, vamos a definir el término inflación. Inflación es el aumento sostenido de los precios de todos aquellos bienes y servicios comparados o medidos contra un poder adquisitivo. La medición del parámetro del poder adquisitivo varía según la política de cada país. Hay diferentes maneras de medir este poder adquisitivo. En algunos países lo toman basados en la renta per cápita promedio, otros lo toman basados en el salario mínimo y en el caso de México, muy particular, lo manejan basados en lo que llaman la canasta básica. ¿De qué se trata esa canasta básica? Pues imagínense una canasta formada de productos considerados básicos, como puede ser el aceite, la leche, el huevo, los frijoles, las tortillas, frutas, vegetales y varios elementos más. Y entonces lo que hacen es comparar durante un periodo determinado la evolución de los precios de estos productos. Y esa diferencia, esa evolución de precios, es la que va a determinar el nivel de inflación. Cabe señalar que este método de cálculo del poder adquisitivo en relación al alza de los precios basado en la canasta básica es propio de los países subdesarrollados. Este modelo de cálculo de la inflación basado en la canasta básica se presta a manipulaciones, porque los productos que se han escogido en esa canasta, pues la mayor parte de ellos son subvencionados por el propio gobierno, acomodando así a su conveniencia cifras perfectamente manejadas que permiten elaborar bajo ese fundamento reportes inflacionarios que normalmente distan mucho del entorno y de la realidad que vive ese país. Para medir la inflación se utilizan índices. En el caso de México tenemos el IPC, que es el índice del precio al consumidor. Y el organismo encargado de supervisar y ver cómo va la inflación es el Banco de México. También existen otros índices como el IPP, que es el índice de precios al productor. El IPP está enfocado al crecimiento de los precios de las materias primas, pero principalmente las energéticas. Y ahora pasemos a entender y a conocer los diferentes tipos de inflación. La vamos a dividir en tres: la inflación moderada, la inflación galopante y la hiperinflación. La inflación moderada es aquella donde el incremento de los precios es lento. Con la inflación moderada, el consumidor se siente confiado, tranquilo, ya que los precios son relativamente estables. Y una de las acciones más comunes que suele tener el consumidor ante una situación económica relativamente estable es colocar su dinero en los bancos, sea en cuentas de ahorro o en cuentas de inversión, de manera que los intereses compensen esa depreciación eventual que pudiera tener su dinero frente a la inflación y así mantener su poder adquisitivo. Y ahora pasemos al siguiente tipo de inflación, más delicada: la inflación
galopante. ¿Qué es una inflación galopante? ¿Cómo la distinguimos? Nos damos cuenta que es galopante cuando los precios aumentan de 2 a 3 dígitos en un año. Cuando se establece la inflación galopante, suelen surgir grandes cambios económicos, ya que el dinero pierde su valor rápidamente. Las personas tratan de no tener más que lo necesario. Esa es una de las actitudes. Comercialmente, los contratos cambian, sobre todo si hay líneas de crédito de por medio. Se les indexan nuevas cláusulas en las cuales tienen contemplada la depreciación de manera a no perder ese poder adquisitivo, llegando incluso a establecer los precios en moneda extranjera. Clasificada en la tercera categoría, tenemos la hiperinflación. Es una inflación anormal, excesiva. Los precios suben rápidamente. Puede llegar hasta un 1000% anual. Este tipo de inflación anuncia que el país está viviendo una severa crisis económica. Nuestro dinero, al perder su valor día tras día, hace que nuestro poder adquisitivo también disminuya. La reacción de la población ante una situación como esta, ¿qué es? Gastar su dinero rápidamente antes de que pierda todo su valor, fomentando por ello un gran descontrol económico. Y este tipo de inflación sucede cuando los gobiernos financian sus gastos con emisión de dinero sin ningún tipo de control. Aunque también sucede cuando el sistema regulador de los egresos e ingresos del Estado es pésimo. Y ya habiendo entendido estos tres tipos de inflación que nos ofrece la teoría económica, les voy a proponer otros procesos que también generan inflación. Son los que suceden en el día a día, en la práctica y no solo en los libros de teoría. La primera es la inflación por costos. Esto ocurre cuando el precio de las materias primas aumenta y el productor repercute ese aumento en el precio de su producto, lo cual nos crea una inflación. Otro tipo de inflación es la que llaman inflación autoconstruida. Es aquella que ocurre cuando se prevé un fuerte aumento a futuro y desde ahora estamos aumentando los precios gradualmente. También puede surgir otra causa, que es la inflación generada por expectativas de inflación. Me dirán, ¿qué es esto? Es un fenómeno típico que sucede en los países donde hay un alto nivel de inflación. Los trabajadores, al perder su poder adquisitivo, solicitan aumentos de salario. Los empresarios se los tienen que dar. Este aumento de salario, posteriormente el empresario lo va a repercutir en los productos que vende. Por lo tanto, el trabajador va a tener que solicitar nuevamente un aumento de salario para poder combatir ese poder adquisitivo que le está faltando, y así sucesivamente. Por eso se convierte en un círculo vicioso, porque sube el salario, lo repercuten en el precio del producto y posteriormente van a tener que volver a subir el salario para que lo alcance, y así sucesivamente. Como se habrán dado cuenta, son muchos los factores que pueden generar inflación y me van a preguntar, ¿cómo podemos detenerla? Y no se controla en un 2x3, como muchos pudieran opinar. La mayor parte de las propuestas son complejas, evaluando los pros y los contras
ya que pueden afectar a muchos de los indicadores. Y si tomamos en cuenta el factor que cuanto mayor circulante haya en el mercado, menor control vamos a tener económicamente, y viceversa, cuanto menor circulante haya, mayor control vamos a tener, una de las decisiones más clásicas, la que más se presenta cada vez que hay inflación, es la siguiente. Vamos entonces a retirar del mercado la mayor parte de dinero circulante para tener un mayor control. Pero, ¿cómo lo retiramos? La estrategia más usual es que los bancos centrales aumenten considerablemente sus tasas de interés. Entonces, los bancos de piso le ofrecen a los clientes tasas muy interesantes de inversión, con lo cual los cuentavientes depositan su dinero en los bancos en esas inversiones tan atractivas y van metiendo el dinero nuevamente en el banco y ya no está circulando. Esa es una de las estrategias para retirar el dinero que está circulando en el mercado y así tener un mayor control. El lado negativo de esta política es que suele estancar durante ese periodo todo lo que es comercio y el crecimiento económico. En Estados Unidos se buscó, cuando hubo la inflación, aplicar la famosa teoría del supply side. En ella se maneja una tasa flotante de cambio, una reducción de impuestos y a veces llegan hasta fijar el tipo de cambio de moneda al igual que los salarios. Pero este control de salarios y de la moneda no les funcionó, y si no, pregúntenselo en 1970 a Richard Nixon, por un programa que fracasó económicamente. Entre la demanda y la fuente de dinero, la tendencia natural del sistema económico siempre se debería de ajustar de una manera que balancee. Por eso hago siempre hincapié que observen bien todas las variables, los indicadores, que mantengan entre todos ellos ese punto de equilibrio. Eso les va a permitir no llegar a una situación como la que hemos visto de inflación.